Decíamos, ¿es usted malinchista? ¿Le gusta el término? ¿Le gusta que le digan? Usted al ofender trata de ofender empleando ese término malinchismo. Fíjense que hace mucho tiempo, en los 80s, hubo una campaña a nivel gubernamental, a nivel federal, de Protege tu Idioma. No sé si la recuerdan. Y ese Protege tu Idioma tenía un comercial que la verdad era muy impactante y muy ejemplificativo de lo que estaba pasando. Venían dos, el hijo y el papá, ¿verdad? El hijo y el papá, y llegaban, hagan de cuenta, a la gran capital, ¿no? Y entonces había una publicidad de una marca que vendía mucho en esas épocas, que decía Rent a GEP. ¿Se acuerdan de ese comercial? Y entonces el chamaquito, el papá se ve que no sabía leer, ¿no? Así vestido tipo indígena, y llegaba y le decía el chamaquito al papá, ¿no? Como que el papá le preguntaba, y el niño leía el comercial, el letrero, Rent a GEP, y se volteaban a ver los dos. ¿Qué es eso? Pues no sabían, ¿no? Ya se iban, ¿no? Entonces abajo de inmediato salía Defiende tu Idioma. Yo creo que esto, que bueno, pues duró muy poco tiempo la campaña, y se ve que le hizo lo que el viento le hizo a Juárez, como dicen en mi pueblo, ¿no? Porque ni se defendió el idioma, ni se defendió nada, y yo creo que eso fue nada más un gasto inútil que se hizo, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan de eso? Es parte de recuperar lo nuestro, ¿no? Parte de recuperar el idioma, que por lo menos nuestros connacionales entendamos lo que existe en todo. Sí, por supuesto. Yo creo que hay que diferenciar primero patriotismo de chauvinismo. Una cosa es ser patriota, conocer tu país, valorar tu país. Una cosa muy diferente sería plantear: mi país es superior a los demás, o este país es superior al mío, vamos a invadir aquí, vamos a invadir allá, o cosas por el estilo, ¿no? El patriotismo no es eso. El patriotismo sano y crítico es conocer tu patria, pensar en el bien común de tus connacionales y en el bien de tu país como entidad, como Estado-nación donde vives, ¿no? Ahora, hablando de este tipo de movimientos o de intentos de valorar lo nuestro, yo me acuerdo de un movimiento artístico muy interesante llamado Rock en tu Idioma, hablando de la música rock surgido, me parece que en los 90s, porque antes toda la música rock se hacía en inglés. Y no solo se hacía en inglés, sino que se imitaba a las bandas de rock estadounidenses y británicas. Se imitaba, eran simplemente copias o parodias, ¿no? Imitaciones grises. Y entonces se planteó la idea de, para empezar a cantar en español, crear música original, música propia, composiciones propias y con un estilo único, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Se ha hecho a nivel de la literatura, por ejemplo, se ha hecho a nivel de la música, se ha hecho más o menos a nivel del cine, y habría que avanzar más y hacerlo también a nivel de ciencia, tecnología, industria, negocios, etcétera, etcétera. Yo creo que, por ejemplo, el fútbol ofrece el ejemplo más ramplón de malinchismo. En el fútbol se está llegando a extremos de insultar a los jugadores por las más diversas razones, incluso racistas, porque demuestren superioridad frente al equipo al que nosotros le vamos. Y es una cuestión cultural que tiende hacia la ignorancia. Yo les decía, a mí no me gusta el fútbol, a mí me gusta el béisbol. Cuando yo llego a ir a ver un partido de béisbol, a mí me gusta apreciar las jugadas, la técnica con que se desarrolla el béisbol. Si la hace el equipo al que yo le voy a aplaudir. Pero si la hace el equipo contrario, también le voy a aplaudir, porque voy a apreciar que ese equipo tiene calidad para jugar béisbol. Y no me genera ninguna molestia
ver que el equipo contrario desarrolle jugadas hermosas en el béisbol. Las voy a admirar. Yo le voy a seguir yendo a mi equipo. A lo mejor porque es poblano, por ejemplo. Yo le voy a los Pericos. Pero si viene cualquier otro equipo de la República y voy a un juego, lo último que yo haría sería insultar a los jugadores porque hicieron una gran jugada. Eso es absurdo, ¿no? Uno tiene que aprender dentro de este planteamiento que hace el doctor. Uno tiene que aprender a apreciar lo suyo, pero tiene que aprender a valorar lo del otro. Y si es mejor, no por eso le vamos a insultar. Tenemos que reconocer que ha desarrollado una técnica para jugar béisbol, para jugar fútbol, mejor que la nuestra, y eso tiene que ser un motivo para que nosotros busquemos superarnos, no de insultarlos. Eso es verdaderamente absurdo, y por eso las peleas que se dan en las tribunas de los estadios de fútbol me parece como que también es una baja del respeto que nos debemos como seres humanos. Entonces, creo que el malinchismo está muy acentuado por las dominaciones políticas que se dan a nivel mundial o al interno de los países, ¿sí? Porque entonces los que se quedan sojuzgados no solo están dominados políticamente, sino ideológicamente, pero es solo su incomprensión del fenómeno objetivo que está ocurriendo lo que hace que, aparte de estar dominado políticamente, ideológicamente uno aspire a decir, mira, yo quisiera ser como ellos. No. Hay una incomprensión de un fenómeno político, y creo que ahí está un gran asiento del malinchismo. Ciertamente, la superación del malinchismo no puede ser la xenofobia, ni el imperialismo, ni denigrar al otro. En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Eso sería caer en el otro extremo, en el fascismo, etcétera, etcétera, etcétera. También otro punto muy importante que mencionaba usted, reconocer que otro país se encuentra en una fase de desarrollo por ahora superior, tecnológicamente, científicamente, etcétera, no tiene nada que ver con nuestro valor ontológico como seres humanos, ni con nuestro valor como nación o como personas o como pueblo. Reconocer que el otro se encuentra más avanzado no es denigrante en lo absoluto. Igual que vas en la escuela, hay un alumno más avanzado que tú, uno menos que tú. No por eso le va uno. No tiene nada que ver ni con odiar al otro, ni con sentirte mejor que el otro. Cada persona y cada país tiene su fase de desarrollo de acuerdo a sus circunstancias. Entonces lo que hay que buscar es la superación de uno mismo, la superación de tu país, la superación de tu patria, no importando que hay otros países que ahorita están más avanzados. Bueno, cada país es cada país, así como cada persona es cada persona, y cada país, cada pueblo debe concentrarse en su potencial, en lo que tiene, en los retos que tiene hacia adelante, hacer un diagnóstico de esos retos y planteamientos de cómo superarlos y cómo superarlos. ¿Es bueno ser malinchista, doctor? No, por supuesto que no, en principio no. Denota un grave complejo de inferioridad y la idealización de una cultura extranjera, pero sin conocimiento de causa, es decir, es un prejuicio, una especie de intuición de que el otro siempre es mejor, esto siempre es inferior, con una tendencia a autodenigrar. Pero además tendríamos que considerar una situación. Tratándose de países, si pensamos en la riqueza de Inglaterra, por ejemplo, su dominio, bueno, tenemos que entender que Inglaterra ha hecho su imperio a base de las armas, a base de la piratería. Esa es la historia de Inglaterra. La de los Estados Unidos, bueno, leamos su propia historia.
Los venidos de Inglaterra para fundar las 13 colonias, ¿cómo se hicieron del gran territorio? A base del exterminio de los nativos, a base del despojo del territorio mexicano. Así han hecho su grandeza. Cuando hablamos de los ricos más ricos, sea en el extranjero o sea aquí, también tendríamos que ver qué hay detrás de una riqueza de ese tamaño. O sea, se esmeraron por trabajar sus 8 horas diarias y trabajaban 12 o 16 o a lo mejor no dormían y así hicieron sus grandes fortunas. Bueno, perdónenme, pero así no es la cosa. Detrás de una fortuna de esos tamaños hay historias verdaderamente negras. Entonces, eso también tendríamos que tener muy presente antes de decir, no, pues es que ellos son mejores. Yo creo que Pino resume perfectamente eso, ¿no? Al decir, nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a las otras personas. Y de lo que comentaba, por ejemplo, al principio, ¿no? De este comercial de Protege tu Idioma, pues también, ¿no? Comentaba que era más o menos en los 80s. Estamos hablando de que es justamente en el momento cuando México abandona un modelo económico basado en un estado de bienestar, en un modelo nacionalista, para pasar a un modelo de corte neoliberal impuesto por los think tanks, por los Chicago Boys, ¿no? por el consenso de Washington. Entonces, yo creo que la dominación económica aquí tiene mucho que ver, pero sobre todo hacia dónde nos arrastra el malinchismo. Yo creo que como una consecuencia, a lo mejor no directa, pero sí remota, de alguna forma nos arrastra a la pérdida de cultura, ¿no? En el sentido de esto, de querer igualar, ¿no? Diría Carlos Fuentes, ¿no? Que en la singularidad de lo único se pierde la singularidad de lo vario, ¿no? Querer igualarnos, por ejemplo, en este momento a la cultura gringa, sobre todo, que es lo que tenemos más cerca, bueno, nos está haciendo perder sobre todo muchas tradiciones, muchas de lo que es autóctono, y decía Miguel León Portilla, y le he estado dando vueltas a lo largo del programa. Decía con respecto a la pérdida del idioma, ¿no? Miguel de León Portilla, que cuando se pierde un idioma, que cuando se pierde una lengua o cuando se pierde un idioma, se le está negando al mundo la oportunidad de asomarse a la realidad desde otra ventana. Entonces, yo creo que el hecho de tratar de homogeneizarnos, de tratar de convertirnos todos en lo mismo, pues es perder la esencia realmente humana, ¿no? En donde diría Marcos, ¿no? Un mundo en donde quepan varios mundos. Vamos todos. Una última participación, doctor. Aquí habría alguna contraposición, se habla mucho de la globalización, ¿no? Vengan abajo las fronteras, principalmente en el ambiente comercial. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando? Tiene muchísimo que ver. El término globalización es bastante ambiguo y confuso, y lo que esconde detrás es realmente un proceso primero de occidentalización y más puntualmente de, digámoslo entre comillas, americanización. El propio concepto americanización ya es una americanización, porque América es solo un continente, no es Estados Unidos. Bueno, tiene todo que ver, porque en el fondo la globalización lo que busca es hacer universal algo que en principio es nacional o en todo caso regional, hablando de Occidente. Se busca universalizar por la vía comercial, por la vía científica, tecnológica, pero también cultural. La cultura de Estados Unidos, anexo Europa, a todo el mundo y sobre todo a los países más subdesarrollados, hablando de América Latina y hablando del continente africano. Y lo que se busca es decir, hay un solo modelo de civilización, que es el nuestro, hablando de Estados Unidos y de Europa. Todos los demás que no pertenezcan a este modelo o que no lo acepten son o bárbaros o no están modernizados, les falta civilizarse, son inferiores, aunque no lo digan de esa forma, pero eso está implícito.
en este proceso que conocemos como globalización, que busca difundir la cultura del centro o del norte hegemónico a nivel mundial, que es el estadounidense. Y yo creo que la raíz básica tiene que ver con el surgimiento de las nuevas tecnologías que hacen que los países que hemos conocido como desarrollados impulsen su producción de mercancías a niveles que no habíamos visto en toda nuestra historia como humanidad, que sobrepasan las posibilidades de su propio mercado interno, el de sus países. Su producción excede en mucho, necesitan reventar fronteras para poder colocar sus productos en todo el mundo. Ese es el punto de la globalización, el origen, ¿no? Y esto sucede también a nivel del imaginario social. Retomando lo que estaba mencionando, pensemos por ejemplo en Hollywood, ¿no? Estados Unidos tiene el poder, como ningún otro país, de difundir imágenes de sí mismo, siempre positivas o casi siempre positivas, ¿no? Pensemos en toda la clase de películas que promocionan: ellos son los héroes, ellos son los buenos, ellos salvan al mundo, el otro es el malo. El árabe, el africano es inferior, el chino busca dominar el mundo, el ruso busca dominar el mundo, todos buscan dominar el mundo, todos son malos menos ellos mismos, ¿no? Ellos son los buenos, los héroes del mundo, ¿no? Y como tienen el poder mediático de difundir esas imágenes positivas de sí mismos, tienen el poder de conquistar el imaginario colectivo de diferentes países, ¿sí? Entonces, la dominación es ciertamente tecnológica, es ciertamente comercial, pero necesita de este tercer elemento, como se mencionaba, la superestructura, el imaginario colectivo, los medios masivos de comunicación, imágenes, ideas, creencias, valores, que sin percatarnos van penetrando en nosotros. Pensemos en la música que se escucha en México, muchísima música en inglés. Veamos la publicidad que se utiliza para anunciar toda clase de cosas, una farmacia, un supermercado, etcétera, gente blanca, a veces hasta gente asiática, y dice uno, bueno, ¿y por qué asiáticos? A veces hasta gente asiática, a veces hasta gente negra, pero casi nunca mexicanos, o sea, casi nunca gente con tez morena. Y esto yo invito a la gente a que observe la publicidad que se ve en revistas, periódicos, productos de belleza, no corresponden a nuestra población. Es la dominación ideológica. Y el punto más acabado de la dominación ideológica está en el malinchista. Porque ha aceptado una cultura que sin ser de él, es a la que aspira. Es lo que le hace sentir bien como persona. Es el malinchista el que tiene el más alto grado de dominación ideológica que le ha sido impuesto. Muy bien, a veces esto hay que reflexionar, hay que digerirlo y otra vez volverlo a reflexionar. Fíjense que el tiempo se nos ha acabado, pero lo dejo para el próximo programa, que podamos volvernos a escuchar en este sentido. ¿Ustedes se acuerdan? Por ejemplo, claro que se deben de acordar, Samuel, del fútbol, ¿no? Hugo Sánchez. Fíjense cómo fue el clásico ejemplo para mí de lo que es el mexicano, de lo que es el futbolista mexicano, que sin decirlo siempre opuso resistencia a ese malinchismo, ¿no? O sea, aun cuando conquistó los 5 pichichis, todo en Europa, en España concretamente, bueno, él siempre decía, el mexicano es esto, ¿no? Yo me acuerdo de una entrevista con él en 24 horas con Jacobo Zabludowski, que decía, bueno, yo estoy en contra, porque él le preguntaba, lo cuestionaba de que por qué se había hecho tan odioso para muchos mexicanos, ¿verdad? Y entonces él decía, mira, lo que yo estoy en desacuerdo es en que el mexicano siempre se tiene que humillar, siempre tiene que... Y empezamos con decir, invitamos a alguien a su casa, y decía él, y decimos, te invito a tu pobre casa. Y dice Hugo, o decía Hugo Sánchez, ¿por qué pobre casa? Él te debe de agradecer que lo invites ya, si sea pobre o no, debe ser un honor ir a tu casa simplemente, ¿no? Y bueno, el tema da para mucho más. Usted llámenos, recuerde la línea de WhatsApp, síganos también en todas las redes sociales, 2228 11 47 38, 2228 11 47 38. Grábenos un audio, con todo gusto se lo comentaremos, lo discutiremos y si es posible también le daremos la razón.
o analizaremos su punto de vista. Le insistimos, estamos en Facebook, YouTube y en todas las redes sociales. Samuel Porras, muchas gracias. Gracias a ti. Chavo Tepos, esperamos que ya no te ausentes mucho. Y bienvenido el doctor Saúl Sánchez, que ya pues lo tenemos como un colaborador permanente, ya nos arreglamos. Fíjate, antes que el entrenador de fútbol nacional, así como bueno, de venir con nosotros también de manera permanente. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y gracias por aceptarnos. Nos despedimos.